cooperativa farmacéutica será una realidad. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Hernández Aguilar, químico farmacéutico, egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con posgrado, maestría en toxicología y especialidad como perito forense. Continuando con las charlas académicas a cargo de Identidad Farmacéutica, en esta oportunidad me toca hablar referente al tema toxicología forense. Si bien es cierto, cuando egresamos a la universidad, o estamos en los últimos ciclos ya, la gran parte de los alumnos que están en el 9º o 10º ciclo recién conocen la toxicología y ya tienen un perfil, obviamente, antes de egresar. Sin embargo, los que practicamos toxicología hacemos todo lo posible para que estos alumnos y futuros colegas, obviamente, se puedan orientar hacia el campo de la toxicología, que es un campo muy apasionado para nosotros y que sin embargo pues te permite investigar el motivo de una intoxicación, el motivo de una muerte, entre otros. Bien, vamos a dar inicio ya a la charla propiamente dicha, ¿no? Respecto a unos conceptos generales que seguramente todos lo conocemos respecto a lo que es toxicología. La toxicología no es otra cosa que una ciencia que se encarga del estudio del tóxico y sus intoxicaciones. Básicamente, el estudio del tóxico y sus intoxicaciones refiere además de la toxicocinética, la toxicodinamia y sobre todo, digamos, asociar a los venenos, a las drogas que puedan estar comprometidas obviamente como xenobióticos en el propósito de provocar de manera voluntaria o involuntaria una intoxicación. Paracelso siempre determinaba que la dosis determina si una sustancia es tóxica o no, o toda sustancia es tóxica a partir de su dosis. Definitivamente un medicamento, cuando es utilizado de forma terapéutica, tiene una dosificación, y esta dosificación en todo caso es terapéutica y va desde un valor mínimo a un máximo. Por ejemplo, un paracetamol entre 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, un ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, pero que sin embargo cuando uno ingiere una supradosis corre el riesgo de producir algún tipo de intoxicación. La diferencia entre un tóxico, el tóxico es una sustancia que ingresada a nuestro organismo va a producir alteraciones bioquímicas. Eso significa que produce lesión, daño, enfermedad o muerte, y se tiene que necesariamente ingerir a grandes dosis para que se comporte como tal. Sin embargo, un veneno necesita de dosis pequeñas para provocar, digamos, algún tipo de alteración en nuestro organismo, y que básicamente puede llegar incluso, en este caso, a producir la muerte. Sin embargo, todas las sustancias tóxicas pueden ingresar por diferentes vías a nuestro organismo. Básicamente hablamos de la vía digestiva, la vía respiratoria, la vía dérmica, la vía circulatoria. Y sin embargo nos preguntamos muchas veces cuál de las vías representa mayor importancia en la atención de un paciente intoxicado. Seguramente tenemos opiniones controvertidas, pero esta atención profesional o médica en todo caso se debe estimar a partir de la naturaleza del tóxico y de la vía de ingreso propiamente dicho, además del tiempo de exposición. Seguramente cuando vemos vía dérmica seguramente vamos a darle una menor importancia, pero en el fondo las sustancias que son altamente liposolubles, suponiendo que un agricultor esté fumigando unos cultivos y de alguna manera una mochila con la cual está provocando esta irrigación se encuentra defectuosa, va a tener derrame a través de la piel, y si él se encuentra con un torso descubierto, definitivamente la intoxicación va a ser muy grave e incluso puede llegar a intoxicación aguda que puede llevar a la muerte. Sin embargo, las intoxicaciones están definidas como formas de intoxicación. Una intoxicación puede ser voluntaria o involuntaria. Obviamente lo involuntario es cuando uno no pretende, digamos, ingerir dosis altas. Sin embargo, una intoxicación se puede ver en niños, se puede ver provocada por una supradosis cuando quiero calmar el dolor, y en cambio una voluntaria sí tiene un aspecto suicida,
en este caso una autólisis. Cuando una persona intenta tomarse 20 o 30 paracetamol o acetil salicílico, ya no está provocando la mitigación de un dolor, sino que está provocando producirse una intoxicación que le puede incluso llevar a la muerte. Y no solamente con medicamentos, sino también con venenos o en todo caso con plaguicidas, pero toda esta ingesta voluntaria o involuntaria, en este caso, tiene un tratamiento general. Y como toxicólogos, el tratamiento general debe plasmarse en 3 grandes objetivos. El primer gran objetivo es evitar la absorción. Eso significa que a través de una emesis, en este caso vómito, un lavado gástrico, la administración de carbón activo o incluso la administración de sustancias catárticas pueden de alguna manera evitar la absorción. Obviamente, si el tóxico no llega a ingresar al organismo a través, digamos, de la sangre, por supuesto que la intoxicación o la clínica de intoxicación sería minimizada. Sin embargo, a veces nos enfrentamos frente a una ingesta de un tóxico donde ya habrían pasado un tiempo determinado. Las sustancias empiezan a absorberse en promedio por vía digestiva a partir de los 20 a 30 minutos y en la medida que va pasando el tiempo va alcanzando una mayor concentración. Entonces, si ya estamos frente a una intoxicación donde habría transcurrido, digamos, este lapso de tiempo, ya no tendríamos opción de evitar la absorción. Sin embargo, viene una segunda etapa denominada tratamiento antidótico. ¿Qué significa eso? Que a través del antídoto o del antagonista tenemos que neutralizar, en este caso, al tóxico propiamente dicho, o en todo caso a la sintomatología que ellos refieren. Sin embargo, no todas las sustancias tienen tóxicos, y cuando estamos frente a una sustancia que no contiene tóxico, no tiene tóxico o antídoto, tendríamos que llegar al tratamiento, en este caso sintomático. Entonces son 3 etapas básicamente que se deben, digamos, trabajar en una asistencia médica para evitar obviamente que la ingesta del tóxico puede provocar incluso la muerte del individuo. En resumen, evitar la absorción, el tratamiento antidótico y el tratamiento sintomático. Y para pasar a otro punto, en todo caso, estas intoxicaciones han sido divididas en tipos. Y generalmente siempre hemos hablado de intoxicación aguda y crónica, ¿no? Seguramente cuando estamos en la universidad manejamos más el de tipo agudo, lo que es violento, rápido, y sin embargo la intoxicación crónica está minimizada porque se administran dosis pequeñas pero repetidas a través del tiempo. Entonces, lo agudo viene a ser lo rápido, violento, donde se puede provocar incluso la muerte, o son dosis repetidas en un lapso no mayor a 24 horas. Sin embargo, la intoxicación crónica está referida a ingestas de sustancias en un tiempo mayor a 3 meses. Si separamos la intoxicación aguda de la crónica, vamos a tener un periodo de ventana. Y ese periodo de ventana básicamente está definido como una intoxicación subaguda y subcrónica. El día 1, repetimos, está como intoxicación aguda o la ingesta en un lapso no mayor a 24 horas. El día 2 al día 30 está como intoxicación subaguda, según reportes bibliográficos. A partir del segundo mes, en todo caso el tercer mes, está como intoxicación subcrónica y a partir de 3 meses la intoxicación crónica. Y la pregunta es, ¿y cuándo enfrentamos una intoxicación aguda en crónica? Por ejemplo, cuando hay, digamos, ingreso de algunas sustancias en nuestro organismo, suponiendo, o ponemos como ejemplo el plomo es un metal que tiene una vida eritrocitaria de 3 a 5 días, a nivel de tejidos de 28 a 30 días, y se deposita en el sistema óseo entre 10 a 20 años inclusive. Entonces, este sistema óseo se está formando o llenando de cantidades de plomo, obviamente, pero que sin embargo en un momento determinado nuestro organismo va a necesitar, digamos, calcio en algún momento frente a una hipocalcemia, y la hipocalcemia también tiene el mismo depósito. Y esta hipocalcemia, que tiene obviamente que ingresar nuevamente a nuestro organismo, lo hace conjuntamente con el plomo. Y esta intoxicación, que aparentemente es una intoxicación crónica, se convierte en aguda. Muy bien, con esta introducción de generalidades de toxicología, donde ya hemos recordado un poco la definición de tóxico, veneno, droga, medicamento, dosis, hablamos propiamente de la toxicología forense. ¿Cuándo hablamos de toxicología forense? ¿Por qué es importante la toxicología forense? ¿Cuál es el objetivo de la toxicología forense?
La toxicología forense es un área de la toxicología que está ligada a todos los aspectos médico-legales. Significa ello que a partir de un resultado que pueda dar un laboratorio o un perito a través del estudio de una muestra biológica o en todo caso una sustancia encontrada en escena, va a reportar un resultado, positivo o negativo según corresponda, y este resultado se va a plasmar en un dictamen pericial con una conclusión, y ese dictamen pericial que contiene el resultado servirá en todo caso para los magistrados para que puedan realizar ellos una correcta administración de justicia. Eso significa que el resultado que uno puede emitir tratándose de un dosaje etílico o tratándose de un examen químico toxicológico o la determinación de resto de disparos por PAF o el tema de anticorrupción con la prueba de luminiscencia, significa que esa conclusión o ese resultado servirá a las autoridades para que puedan emitir una sentencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Pero todo ello nos conlleva a ir un poco a estudiar los tipos de muerte. ¿Y por qué? Porque no solamente la toxicología forense está en el vivo, también está en el cadáver. Y para ello tendríamos que ilustrarnos respecto a los tipos de muerte. Se consideran 5 tipos de muerte. La muerte natural, que puede ser, digamos, de una patología que puede tener una persona. La muerte accidental, producto de repente de una precipitación o una caída o un accidente de tránsito. La muerte suicida, obviamente cuando se trata de una autólisis, y la muerte homicida, cuando una persona provoca la muerte de otro, a lo mejor a través de un disparo por arma de fuego. Entonces la muerte natural, la muerte accidental, la muerte suicida, la muerte homicida, son 4 tipos de muertes donde toda muerte se debe encontrar la causa de la misma. Algunas veces, cuando no se tiene una causa de muerte establecida, preliminarmente se coloca como diagnóstico edema cerebral y pulmonar de etiología a determinar. Sin embargo, este tipo de muerte se va, digamos, a detallar más adelante cuando se tenga un integrado, obviamente, de los laboratorios. Y un quinto tipo de muerte sería la muerte indeterminada, cuando a veces sucede, digamos, cadáveres en estado de descomposición orgánica, donde por su avanzado estado de descomposición o putrefacción, no se puede establecer el tipo de muerte. Entonces, retornando a lo que es la toxicología forense tiene objetivos, tiene tareas, y esos objetivos, esas tareas o esos tipos de análisis se plasman: uno, en dosaje etílico, obviamente para determinar la concentración de alcohol en un organismo; 2, el examen químico toxicológico, que determina la ausencia o presencia de una sustancia presente en un organismo; 3, la absorción atómica, lo que significa determinación de restos de disparos por PAF para establecer si una persona habría o no disparado; y en el tema de anticorrupción, la prueba de luminiscencia, para saber si esta persona habría recibido un dinero o un billete que estaría impregnado con un reactivo. Entre otros, hay otros definitivamente otras tareas que estamos cumpliendo, pero básicamente la toxicología forense está basada sobre estos 4 puntos. Muy bien, la toma de muestra. La toma de muestra es lo más importante en un análisis. Eso significa que los xenobióticos son distribuidos por la sangre a todos los tejidos, y la concentración sanguínea es un indicador del nivel o grado de impregnación tisular y de la afectación, donde la mayor parte de los xenobióticos van unidos al plasma o unidos a proteínas o básicamente a hematíes. Entonces, la toma de muestra dice obtención de una fracción de un todo para realizar un análisis químico toxicológico, donde la muestra podría ser un fluido biológico, podría ser una fanera, o podría ser un órgano, o podría ser inclusive, en este caso, una muestra que se recoge en escena. ¿Y por qué es importante recoger una muestra en escena? Porque yo puedo vincular si el contenido de un frasco o el contenido que estuviera presente en una taza o en un vaso está asociado a la causa de muerte de la persona. Esto generalmente se da en autólisis o cuando uno pretende suicidarse o quitarse la vida en este caso.
Pero básicamente la toma de muestra cuando uno está en escena se debe siempre perennizar, a través de una fotografía, a través de videos o a través de planimetría. Perennizar una escena de hechos o perennizar una escena de crimen, como se le llama, nos va a ayudar mucho en la investigación. Si bien es cierto, la investigación lo lleva directamente la Policía Nacional del Perú a través del fiscal o Ministerio Público, que es el director de investigaciones, el perito forense, el perito químico toxicológico, o en este caso el perito químico propiamente dicho, tiene que ir más allá. Y más allá significa no solamente realizar un análisis, sino investigar. En un momento se presentó un caso, hay casuísticas diversas, donde en la escena se encuentra ácido muriático, se encuentran plaguicidas, se encuentran manchas de sangre. Y obviamente aparecen 2 cadáveres y el tercer cadáver estaba en este caso en un hospital. Cuando se practican los análisis, según reportes, indica negativo. Entonces, obviamente, un análisis que indica negativo, a través de un seguimiento toxicológico e investigación criminal, la sospecha previa en las escenas indicaría que las personas habrían consumido una sustancia. Sin embargo, cuando se realiza un primer análisis y luego un segundo análisis y sigue reportando, en este caso negativo, se va más allá. Se tiene que llegar obligatoriamente a la escena, a la entrevista, al recojo de evidencias, a la perenización y determinar básicamente si estas sustancias estarían incriminadas en el tipo de muerte. Importante la toma de muestra, porque de una adecuada toma de muestra depende en gran parte un resultado óptimo, un resultado analítico. Y para realizar una toma de muestra tiene que practicarlo el personal idóneo, el personal competente, el personal capacitado. Todos tenemos la capacidad, por ejemplo, de hacer una extracción de sangre. Eso lo conocemos todos los que estamos en salud, pero sin embargo tiene que saber, por ejemplo, qué cantidad de sangre tiene que tomar. Tiene que saber, por ejemplo, en qué condiciones analíticas se debe mantener la muestra. Tiene que saber si se debe agregar o no algún tipo, digamos, de preservante. Y eso va a favorecer, digamos, un adecuado análisis, siguiendo protocolos, siguiendo procedimientos. En el caso de una muestra de sangre, por ejemplo, esta muestra de sangre tiene que realizarse siempre en frascos nuevos. ¿Y frascos nuevos para qué? Para evitar, obviamente, lo que conocemos como contaminación cruzada. Muy bien. Sin embargo, toda la toma de muestra, la inicial toma de muestra, sea de un fluido biológico, de una fanera o en todo caso de una sustancia allá en la escena, va precedida de una cadena de custodia. Un documento oficial donde se debe registrar. Se debe registrar obviamente la muestra que se está, digamos, recogiendo. Se debe registrar en todo caso los datos, o se debe registrar fecha, hora de recepción, nombre de la persona que recoge la muestra, a quién se le entrega, la descripción de la naturaleza de la sustancia, la cantidad recogida, las condiciones en las que se entrega esta muestra, los documentos que dan motivo a la solicitud de análisis y cuál es su destino posterior. Pero ¿qué nos sucede? En otras palabras, estamos diciendo que deben firmar todos los intervinientes, digamos, que tienen contacto con la muestra. Y cuando digo todos los intervinientes que tienen contacto con la muestra, inclusive el servicio courier, porque si de un laboratorio extractor donde se hace la toma de muestra y luego se traslada vía courier al laboratorio de procesamiento, aparentemente están participando solamente 2 personas. Sin embargo, este courier tiene que obligatoriamente participar en la recepción y la entrega del producto. El objetivo de la cadena de custodia, como su nombre lo indica, es evitar los errores que no estén relacionados con el método analítico y que la muestra no sea sustituida, no sea cambiada, no sea adulterada. En otras palabras, garantizamos la muestra para que ésta tenga un óptimo resultado. Y en esta parte decimos que el análisis empieza con la toma de muestra y termina con la interpretación de resultados. No termina con el resultado, porque el resultado puede ser positivo, el resultado puede ser negativo, sin embargo se debe interpretar. Y esa interpretación obviamente tiene que hacerlo el perito, en este caso forense, que tiene conocimiento de todo lo investigado. No solamente conocimiento de todo lo investigado, sino formación académica de pregrado, formación académica de posgrado
y la experiencia profesional. Entonces, pasando a desarrollar ya lo que es la toxicología forense, empezamos primero con lo que es dosaje etílico, en este caso alcoholemia. El dosaje etílico significa dosar alcohol en cualquier fluido biológico, pero existe una ley, la ley 27753, ley de alcoholemia, que determina a través de la concentración de alcohol que puede tener una persona el estado de ebriedad y o responsabilidad. Esta ley de alcoholemia está catalogado en 5 etapas y estas 5 etapas ofrece un primer periodo, la etapa subclínica, donde aparentemente no existen signos ni síntomas clínicos, pero que pruebas psicométricas muestran una prolongación en los tiempos de respuesta. Significa que cabría la posibilidad de tener accidentes, cualquier tipo de accidente, no solamente de tránsito, también puede ser un accidente, una caída, etc. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente que los organismos no son iguales y cuando hemos tenido la oportunidad de hacer un brindis, inmediatamente sentimos el efecto. Claro que hay personas que ya no son bebedores sociales, sino bebedores, digamos, continuos o crónicos en todo caso, que el nivel de afectación sería completamente diferente. Y el segundo periodo, donde sí está catalogado como 0.5 a 1.5, estado de ebriedad. Se hizo una modificatoria respecto a esta ley y se incorporó que para una persona particular que tiene un conductor particular, en todo caso, tiene como valor máximo permitido 0.5 gramos por litro. ¿Qué significa eso? De que podemos tomar alcohol incluso y llegar a este valor, pero no sobrepasarlo. Sin embargo, los señores de transporte público o carga pesada, ellos solamente pueden llegar a 0.25. Alguna oportunidad ha sido materia de discusión si se puede, inclusive proyectos que se presentan, proyectos de ley, si se puede llegar a una tolerancia cero. Es difícil llegar a una tolerancia cero porque el organismo genera alcohol por sí mismo. El ingreso de medicamentos, el ingreso de alimentos, las patologías diversas, entre otros, pueden formar alcohol. Y ese alcohol endógeno que se pueda tener, obviamente sería contraproducente en una prueba de alcoholemia que intentan hacerme, en todo caso, en una investigación. Entonces no sería plausible de que se tenga un valor cero por lo ya expresado. Sin embargo, la teoría incluso refiere que valores hasta 0.29 gramos por litro debería desestimarse en todo caso como alcohol endógeno, salvo que existan los antecedentes, ¿no?, de ingesta de alcohol. Una tercera etapa, cuarta etapa y quinta etapa, obviamente en la medida que vamos aumentando la concentración, tercera etapa, ebriedad absoluta, cuarta etapa, grave alteración de la conciencia y quinta etapa, inclusive coma y muerte. El alcohol, en este caso el alcohol etílico, tiene un comportamiento dual en el campo legal o en el campo médico legal o en el campo del derecho. Significa que puede ser agravante o puede ser atenuante. El comportamiento agravante se da, por ejemplo, si tenemos esta primera y segunda etapa. ¿Qué pasaría si una persona en estado de alcoholemia, en este caso que tenga 0.65? 0.65 implicaría que esta persona sí estaría bajo los efectos del alcohol y por lo tanto se tiene en una etapa corresponde a una etapa de ebriedad. Y eso que va a conllevar obviamente a una sanción. En este caso es agravante. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona que tiene una concentración de 2.7, donde dice grave alteración de la conciencia, y comete de repente un peligro común por manipulación de armas, o comete de repente un homicidio, o comete en todo caso un robo, un asalto, se puede entender como alteración de la percepción de la realidad? Y en este caso, el factor alcohol ya no actúa como agravante, sino actúa como atenuante, porque seguramente el abogado va a fundamentar que su patrocinado se encontraba con alteración del nivel de la conciencia o alteración de la percepción de la realidad, en otras palabras, que no se daba cuenta de lo que hacía. Entonces, este alcohol va a tener un comportamiento dual como atenuante o como agravante, dependiendo, en todo caso, el hecho o el delito cometido. Generalidades indican que obviamente la sangre debe tomarse en una cantidad de 5 a 10 mililitros en promedio. Lo sugerente sería frasco lleno para evitar la formación de cámara de aire, porque esta cámara de aire que se puede formar cuando no se llena adecuadamente el frasco con sangre
puede favorecer la pérdida de alcohol. El alcohol se volatiliza y puede al momento del análisis reportar valores por debajo de lo que la persona tendría al momento de la extracción de la misma. Se debe manejar algunas condiciones analíticas, condiciones preanalíticas, sobre todo para evitar en este caso la putrefacción. Si bien es cierto, una cadena de frío indica de 2 a 8 grados, básicamente 4 grados centígrados sería una temperatura ideal para que en este caso la muestra sanguínea no entre en un estado de putrefacción. Y eso garantiza en todo caso que el resultado va a ser óptimo siempre y cuando se respeten los procedimientos y los protocolos que el analista debe considerar. Otras bibliografías reportan que no solamente la sangre sería una muestra para dosaje etílico, sino también la orina, el hígado, la saliva, el sudor, pero que sin embargo cuando una persona tiene alcohol etílico, en este caso etanol, en una muestra de orina, en una muestra de hígado, por ejemplo, solamente indica consumo. La ley sanciona a la persona sobre determinación de alcohol en sangre. La determinación de alcohol en orina indica alcoholuria y esta alcoholuria solamente indica consumo. La alcoholuria no determina estado de ebriedad ni de responsabilidad de una persona. Cuando vamos a un cadáver, la sangre que indica es sangre femoral. La sangre que se debe analizar es la sangre femoral, no la sangre cardíaca, no la sangre torácica, porque esta sangre torácica o cardíaca puede estar contaminada. En un accidente de tránsito se produce un traumatismo tóraco-abdominal abierto o cerrado y hay eclosión de órganos. Entonces, en esta eclosión de órganos se puede contaminar la sangre torácica o la misma sangre cardíaca por un tema de difusión. Entonces, una sangre expedita para un análisis sería la sangre femoral, la misma que no estaría contaminada. En este caso, no olvidar que se debe utilizar siempre el DDTA o el fluoruro de sodio, porque este fluoruro de sodio va a secuestrar el calcio y forma fluoruro de calcio. Al formar el fluoruro de calcio, evita lo que es la coagulación y también evita la putrefacción por tratarse de un inhibidor enzimático en nuestro caso. Una primera prueba que generalmente hemos pasado seguramente es en este caso la prueba de aire expirado. Cuando en un operativo, en un fin de semana, se acerca un policía y nos indica que estamos frente a un operativo y estamos utilizando un etilómetro o un alcoholímetro que va a determinar si la persona, a través de soplar, determina si la persona habría ingerido alcohol. Otra forma de hacerlo, no necesariamente con un etilómetro o no necesariamente con un alcoholímetro, lo haces con un reactivo, usando siempre el ácido sulfúrico y el permanganato de potasio. Vamos a tener una coloración en nuestro reactivo y esto al soplar, si decolora, significaría que la persona habría consumido alcohol. Hay que recordar que aquí también se pueden presentar obviamente falsos positivos. Cuando uno se acerca al usuario debe de explicarle en qué consiste la prueba. Señor, buenas noches, estamos en un operativo de la Policía Nacional del Perú, en un operativo de la Fiscalía, del Ministerio Público, donde usted va a ser sometido a una prueba de aire expirado. Si fuera con el reactivo, se le muestra y se le dice: en este tubo de ensayo tenemos 2 mililitros de un reactivo que presenta una coloración rosada. Usted al soplar va a inspirar y luego va a soplar haciendo burbujas. Si esta solución decolora, significa que usted habría bebido alcohol. ¿Y por qué decimos habría bebido? Porque esta es una prueba preliminar, es una prueba de campo. No se puede determinar que la persona necesariamente habría consumido alcohol, porque nosotros sabemos principalmente que existen enjuagues bucales y estos enjuagues bucales pueden tener alcohol en su composición. Y al momento de soplar, obviamente que esto va a reportar un falso positivo, como que si la persona realmente habría consumido alcohol. Sin embargo, esta prueba preliminar o esta prueba de campo tiene que ser llevada luego a un laboratorio para extracción de muestra sanguínea. Y esta muestra sanguínea indicaría a ciencia cierta si la persona habría consumido alcohol o no. A veces nos preguntamos cuánto de alcohol debo de beber para no sobrepasar el límite, o qué cantidad, digamos, puede tener una persona al ingerir una copa de vino, un vaso de cerveza, un chop o un pisco sour. Se ha pretendido ilustrar, por ejemplo, que cuando tenemos 2 chops de cerveza, que son 710 mililitros,
calculado en una persona varón de 70 kilogramos de peso, nos reporta que la persona tendría, con 2 shots de cerveza, 0.86 gramos por litro, ¿no?, de alcohol en la sangre. 2 copas de vino, 300 mililitros, indicaría, por ejemplo, que puede tener hasta 0.80. Y en el caso de una dama que se puede tomar 2 pisco sour, correcto, cada pisco sour puede tener de 2 a 3 onzas de pisco, y si sumamos esa cantidad tendría en todo caso, ¿no?, el valor de 1.53. En los 3 casos definitivamente la persona estaría sobrepasando el valor límite registrado como etapa subclínica, en este caso el 0.5. Una cerveza, para tener una idea, una cerveza de 650 mililitros reporta 0.53 gramos por litro de alcohol en la sangre, ¿no?, para tener una idea. Y es obvio, lo definitivo es no ingerir bebidas alcohólicas. Pero este tema de ingesta de alcohol tiene implicancia médico-legal, porque es importante la alcoholemia. En la primera etapa dice, en la etapa subclínica, que no determina estado de ebriedad o de responsabilidad. Es cierto, cuando estamos en una primera etapa, pero cuando superamos esta segunda etapa, teniendo valores de 0.5 más, ya la conducta de la persona está afectada. Hay disminución en la capacidad de reacción, disminución en la capacidad visual, entonces la respuesta no es en el tiempo que uno lo hiciera cuando no está bajo los efectos del alcohol, y puede tener accidentes de tránsito. Existe una premisa que todos conocemos donde dice, al juez le interesa la concentración de alcohol al momento de los hechos. ¿Qué significa eso? Que él quiere saber a ciencia cierta el grado de impregnación alcohólica que tuviera una persona al momento de cometer un delito, un hecho o un accidente, ¿no? Pero para ello es importante tomar algunos conceptos o algunas notificaciones respecto a la hora de hechos, respecto a la hora de toma de muestra, respecto a los antecedentes, y sobre todo si esta persona, previo a una toma de muestra sanguínea, el reporte que habría tenido en todo caso cuando se realiza una prueba de aire expirado. Vamos a comentar un tema que ha sucedido hace 2 semanas aproximadamente. Si partimos de la premisa que al juez le interesa la concentración de alcohol al momento de los hechos, respecto al cálculo retrospectivo del etanol o al cálculo retrospectivo de etanol, ¿qué significa eso? En otras palabras, me están preguntando cuánto de alcohol tendría una persona al momento de los hechos. Siempre recordando que la hora de hechos y la hora de toma de muestra son muy importantes para llegar a realizar este cálculo. Este caso que sucedió en Ventanilla reporta que una persona, un conductor de un taxi, tiene un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, donde lamentablemente pierden la vida 1 o 2 personas, y al momento del dosaje etílico reporta 0.33. Este 0.33 obviamente se encuentra en la primera etapa subclínica. Esta etapa subclínica me estaba indicando de 0.1 a 0.5, entonces aparentemente esta persona no estaría ebria, o esta persona no estaría impedida de manejar un vehículo porque está por debajo de los límites. Sin embargo, debemos considerar 2 hechos. Uno, que se trata de un conductor de transporte público, y los conductores de transporte público pueden tener como valor límite máximo 0.25. Sin embargo, esta persona ya al momento del dosaje etílico, de la extracción de la muestra sanguínea, tenía 0.33. Significa que está superando el valor máximo permitido por la ley. Sin embargo, a considerar tenemos de que esta muestra fue tomada 3 horas con 28 minutos después, significa que 3 horas y media. Entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente: el organismo elimina entre 0.1 a 0.2 gramos por litro por hora. Ese es el promedio, de 0.1 a 0.2. Bebedores crónicos inclusive eliminan hasta 0.35. Eso básicamente depende de la edad, del sexo, sistema enzimático, la presencia de alimentos, el tipo de alimento ingerido, entre otros. Entonces, si tenemos en consideración que esta persona le habían practicado la toma de muestra 3 horas y media después, y tomamos como un valor mínimo de 0.1 como nivel de eliminación, el 0.1 multiplicado por 3 horas y media indicaría 0.35.
Y este 0.35, si le sumamos a lo que hemos hallado, este señor o este conductor tendría 0.68. ¿Qué significa eso? De que con el primer resultado, el 0.33, él se encontraría en esta etapa subclínica, donde no habría obviamente responsabilidad penal, pero considerando de que él se trata de un chofer de transporte público, ya el 0.33 está por encima del 0.25 como valor máximo. Y si hacemos un cálculo retrospectivo, estamos estimando que él tendría 0.68 como mínimo. Y ese valor 0.68 como mínimo, teniendo en consideración que estamos empleando el valor 0.1 para no afectar al investigado. Si nosotros tomamos en consideración el 0.20, que sería el valor máximo de eliminación, el 0.20 por 3 horas y media me indicaría 0.7. Y ese 0.7 sumado al 0.33 indicaría que este señor tendría 1.03. En conclusión, el conductor de ese accidente que provocó el accidente de tránsito tendría entre 0.68 y 1.03 gramos por litro de alcohol en la sangre en este caso. Eso significa etapa de ebriedad. Y la etapa de ebriedad dice disminución de la tensión y pérdida de la eficiencia en actos más o menos complejos y dificultad en mantener la postura. Aquí está aumentada la posibilidad de accidentes de tránsito por disminución de los reflejos y disminución del campo visual. Significa que la persona no tiene la misma capacidad de respuesta. Entonces, frente a ello se debe hacer una interpretación. Recuerdo que el abogado en todo caso declaraba que su patrocinado le llegó a confesar que había consumido 6 botellas de cerveza con un amigo. Significaría que cada uno habría consumido 3 botellas en promedio, y esas 3 botellas equivale a 1.5, 1.59, pero habría que considerar el tiempo que habrían estado llevando licor, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sabemos, pero en ese tiempo, así como el alcohol obviamente se va absorbiendo, cuando va absorbiendo va alcanzando una mayor concentración, va subiendo hasta alcanzar obviamente llegar a una meseta, y cuando deja de beber obviamente el alcohol comienza a, en este caso, eliminarse. Pero aún así, en el tiempo que él está bebiendo, 1, 2, 3, 4 horas, el alcohol que está absorbiéndose al mismo tiempo se va a eliminar. Eso justificaría en todo caso que pasada horas después de los hechos, la toma de muestra reportó como 0.33. Otro ejemplo ilustrativo, basado en el anterior, significa que una interpretación estricta de la norma exculparía a la persona por tener un valor por debajo de 0.5 gramos por litro, recordando siempre que en el caso de un conductor de transporte público carga pesada no debe exceder el 0.25, y un cálculo retrospectivo nos está llevando al 0.68 y al 1.03. Otro caso dice: persona que sufre accidente de tránsito es detenido, el dosaje etílico reporta 0.45 y el accidente se produjo 3 horas antes. Entonces, una interpretación estricta dice está por debajo de. Cuando se indica que está por debajo de, no tiene responsabilidad penal y tampoco tiene responsabilidad administrativa. Sin embargo, si realizamos un cálculo retrospectivo, significa que esta persona tendría 0.75. En otras palabras, cada vez que tengamos un hecho de tránsito o un hecho delictivo, porque recordemos que el alcohol tiene un factor atenuante o agravante, le vamos a sumar la cantidad de horas que habrían pasado entre los hechos y la toma de muestra, teniendo en consideración como valor 0.1 como valor mínimo, y le sumamos a lo que habríamos hallado y tendríamos una real concentración de alcohol al momento de los hechos. Hasta ahí obviamente se puede interpretar desde el punto de vista médico legal, pero el toxicólogo va más allá inclusive. Algo que debemos en todo caso determinar si ese alcohol que se tiene al momento de la extracción de la muestra de sangre, sin el antecedente de saber si habría consumido o no alcohol, se trata de un alcohol endógeno o un alcohol exógeno. Hace un momento discutimos que algunos proyectos de ley y en algunos países se manejan valores de 0.0 como concentración de alcohol, 0.5, 0.8 o 1 en todo caso, depende de los países,
nosotros vamos a discutir en todo caso si ese alcohol sería endógeno o exógeno. El equipo lee alcohol etílico, pero no determina si ese alcohol es endógeno o es exógeno en todo caso. Cuando digo exógeno, referido a la ingesta de bebidas alcohólicas, y cuando es endógeno, en todo caso que se puede formar por alimentos, medicamentos, patologías diversas, diabetes, sustancias reductoras, entre otros. Entonces, si existe el antecedente, como en el caso anterior, que la persona sí sería un confeso respecto a que sí habría consumido alcohol, obviamente no habría duda. Sin embargo, el problema está cuando la persona expresa que nunca habría consumido alcohol. Entonces, ¿cómo saber si ese alcohol es endógeno o es exógeno? Importante para nosotros es no solamente analizar la muestra sanguínea, sino que también podríamos dosar, en este caso, una muestra de orina para tener una mejor interpretación en el caso de vivo. Y si estuviésemos frente, en todo caso, a un cadáver, podríamos incluso tener otras muestras sanguíneas, ya no sangre solamente ni orina, sino que también podríamos tener humor vítreo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona tiene una concentración de alcohol en sangre de 0.6? Si es un cadáver en este caso, si este cadáver tuviera como concentración de alcohol 0.6, aparentemente habría consumido alcohol. Pero ¿qué pasaría si en el examen también de orina me reporta 0, en el examen de humor vítreo me reporta 0, y si le hago una prueba cualitativa sobre el contenido gástrico me reporta como alcohol negativo? Me indicaría básicamente que este alcohol se trata de alcohol endógeno. O sea, no se puede tener alcohol en sangre, correcto, y no tener un humor vítreo, no tener el contenido gástrico o no tener en orina. En algún otro compartimiento deberíamos encontrar alcohol para determinar si este alcohol sería de carácter exógeno en todo caso. Un caso relevante, digamos que impactó a la población a nivel nacional, fue el caso Cusco, donde una persona habría atropellado a 2 estudiantes y habría provocado la muerte de uno de ellos. El problema radica en que se tuvieron 2 resultados, y esa es noticia pública, salió por la televisión, por la radio, comentaron el tema, incluso por los periódicos, y decían de que tenían un resultado positivo y negativo. No se puede tener un resultado controversial si las técnicas analíticas y la toma de muestra han sido llevadas de forma adecuada. Sin embargo, reportaba un resultado, indicaba que tenía 0.0, y en el otro resultado indicaba que tenía 2.99, resultados totalmente controversiales. La pregunta es, ¿qué muestra analizaron? La pregunta es, ¿qué método emplearon en todo caso para el procesamiento de la muestra? ¿No? Y si hubo, digamos, una toma de muestra inadecuada, entre otros casos. Siempre se debe practicar a partir de una prueba preliminar de aire expirado para determinar si la persona habría consumido alcohol, una muestra y contramuestra. ¿Y por qué es importante la muestra y contramuestra? Porque la muestra nos va a servir para ser empleada en un primer análisis, y en el hipotético caso que la persona que tiene todo el derecho a creer o no creer un resultado pueda en todo caso solicitar un segundo examen analítico. Un segundo examen analítico, a lo mejor por otros peritos, ¿no es cierto? Porque el perito tiene que tener objetividad, tiene que tener imparcialidad, y sobre todo sabiendo que está trabajando para un resultado analítico, y de ese resultado analítico depende la absolución, ¿no? O absolver, o en todo caso condenar a una persona. En este caso del caso Cusco, según reportes indicaba que se tenía una sola muestra sanguínea, y una sola muestra sanguínea no puede, entre comillas, ser reanalizada para determinar la concentración de alcohol. En todo caso, se debe tener siempre una segunda muestra que esté rotulada, sellada y lacrada, y mantenida en condiciones analíticas óptimas, asegurando que en todo caso esta muestra no sea adulterada ni sustituida. Para eso estamos frente a la cadena de custodia. Entonces, es importante determinar si la concentración de alcohol encontrada en una persona sería de carácter endógeno o exógeno. La literatura reporta otros datos. La literatura reporta incluso que se debe identificar un biomarcador denominado etilglucurónido. Dice la literatura lo siguiente, que solo en el caso que se encuentre el biomarcador etilglucurónido se trataría de alcohol exógeno.
En el hipotético caso que no se encuentre este biomarcador, se trataría de un alcohol endógeno. Sin embargo, ese alcohol endógeno o exógeno puede ser en todo caso derivatizado o puede ser, digamos, interpretado cuando se toman otras muestras biológicas para realizar una correcta interpretación de resultados. Una segunda parte de la toxicología forense no solamente implica dosaje etílico, sino implica lo que es el examen químico toxicológico. En otras palabras, para ser breve, determina la ausencia o presencia de alguna sustancia que se encuentre en un organismo, en una muestra sanguínea, en una muestra de orina, en todo caso, o en un frasco, en un envase que se pudiera encontrar en una escena. ¿Y por qué es importante determinar la presencia o ausencia? Porque recordemos que cuando hemos hablado del tipo de muerte, existe el tipo de muerte suicida y homicida. El suicida determinado por una autólisis que una persona se puede provocar a sí mismo, y el carácter homicida cuando una persona provoca en todo caso la muerte de otra a través de una intoxicación o a través básicamente de un envenenamiento. Es por ello que es importante determinar si la persona habría o no ingerido algún tipo de sustancia que tenga relación con los hechos o los delitos que se habrían cometido. Y no solamente hablamos en un intento de suicidio, en un intento de homicidio, sino que también hablamos cuando se producen los delitos contra la libertad sexual. Sabemos nosotros que el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, y conjuntamente con unas drogas depresoras o medicamentos depresores, pueden llevar a un estado de inconsciencia de una persona, pasando desde una somnolencia, sueño, letargia, estupor, coma y muerte inclusive. Y definitivamente cuando una persona se encuentra en estado letárgico o en estado de estupor, no tiene capacidad de defensa, no tiene capacidad de reacción, no se da cuenta de lo que hace. Entonces él puede ser fácilmente sometida a un hecho sexual por la otra persona, ¿no? Esto vemos día a día en la televisión, cuando de repente un grupo de personas se está olivando licor en algún lugar, de pronto se integra un grupo de señoritas y se produce el famoso pepazo o el dopaje en todo caso, ¿no? Y el varón termina arrojado al día siguiente en una calle, tirado, e inclusive que puede llegar al tema de muerte, ¿no? Ese es en el caso cuando la mujer seguramente intenta dopar a un varón, pero básicamente los varones van más allá, tratando de dopar a una persona para ser sometidas a un hecho sexual. Importante determinar, digamos, si la persona estuviera bajo los efectos o no, porque hay un sinnúmero de casuísticas donde generalmente se pretende determinar si la persona habría o no consumido algún tipo de sustancia. ¿Qué es lo que pasa, no? Que generalmente la autoridad fiscal, la autoridad policial, el juez en todo caso, sin mayor conocimiento, a veces solicita la realización de un examen toxicológico, pero erróneamente pueden consignar en el documento, en la solicitud o en el oficio, consignar que se practique la muestra de sangre. Y no solamente se debe practicar una toma de muestra de sangre, es el perito. El perito es la persona experta en el campo, la persona que tiene conocimiento, formación académica, en este caso el químico farmacéutico, el que debe decidir qué tipo de muestra va a tomar. ¿Y por qué digo qué tipo de muestra? Porque se puede tratar de un consumo agudo o de un consumo crónico. Las drogas tienen periodos de ventanas. Si en el hipotético que una persona en estos momentos consumiese cocaína, por ejemplo, y la prueba la realizan de aquí a unos 10 días, se va a hacer una muestra de sangre y una muestra de orina, y por supuesto que va a salir negativo. Y negativo ¿por qué? Porque la droga, en este caso cocaína, se encuentra en el organismo en un lapso no mayor de 48 o 72 horas. Por lo tanto, una toma de muestra practicada más allá para determinar el consumo del mismo significa que estaría reportando un valor negativo. En todo caso, lo que se tiene que hacer, que es el experto en la materia, el perito forense, quien debe determinar la toma de muestra que se debe practicar. Ofrecemos acá un pequeño cuadro, en todo caso, donde se indica qué tipo de fluidos biológicos o en todo caso qué tipo de muestras se puede extraer cuando se intenta investigar una droga de uso, medicamentos, alcohol o básicamente metales. Y se ha colocado acá con rojo para el tema del alcohol, haciendo recordar siempre que la muestra idónea, la muestra ideal, la muestra, digamos, que no va a ser motivo de cuestionamiento en un proceso de audiencia es la sangre,
porque la alcoholemia determina alcohol en sangre. Significa que va a determinar el grado o nivel de impregnación que tiene una persona cuando habría cometido un hecho delictivo o habría cometido una falta en todo caso. Entonces, cualquier muestra podría ser plausible de ser analizada para determinar la concentración de alcohol, pero ninguna de ellas determina el estado de ebriedad o responsabilidad de un individuo. Solo la sangre determina el estado de ebriedad. Sin embargo, en el tema de análisis químico toxicológico podemos tener resultados falsos positivos o resultados falsos negativos. En alguna oportunidad seguramente hemos acudido a una botica, a un establecimiento farmacéutico y se ha adquirido un kit para análisis de embarazo. Se ha colocado la muestra y esta reporta negativo. Entonces reporta negativo no necesariamente porque la persona no esté gestando, sino porque seguramente la concentración de la hormona HCG en todo caso no tiene una mayor concentración para que pueda, digamos, ser detectada en este caso por el kit. Otro tipo de ensayo seguramente sí lo va a detectar, pero en este primer ensayo preliminar o de campo a veces no reporta por el límite de detección, por la sensibilidad, me está reportando un resultado negativo que con el correr de los días o el tiempo se convierte en positivo. Y básicamente depende mucho de la toma de muestra, que puede ser inadecuada, puede ser, digamos, la escasa recuperación del tóxico, la mala técnica de extracción, la insuficiente superación de su unión a las proteínas, o puede ser por descomposición, por pirólisis cuando está sometido a altas temperaturas, o, como lo estoy diciendo, básicamente técnicas muy sensibles. O también podría ser que una persona que ha sido sometida o que ha sido, digamos, motivo de una intoxicación voluntaria o involuntaria, puede tener una asistencia hospitalaria y en esta asistencia hospitalaria le habían practicado algún tipo de lavado gástrico, algún tipo de emesis, a una descontaminación, a un tratamiento antidótico, y cuando se realiza la toma de muestra, me va a reportar en todo caso negativo. Por eso dice, la persona muere después de haber eliminado el tóxico, como consecuencia de las lesiones que se produjeron en todo caso. ¿Y por qué reporta negativo siendo positivo? Porque ha sido sometido a una técnica de desintoxicación o a un tema de asistencia clínica. Eso es lo que se debe tener en cuenta en el resultado. Por eso decimos que los resultados en toxicología deben ser necesariamente interpretativos, no solamente para el alcohol que hemos tocado como punto anterior, sino también para el examen químico toxicológico. Aquí le ponemos una casuística que dice: mujer refiere haber ingerido bebidas alcohólicas, y luego se da cuenta que se encuentra en un hotel sometida obviamente a delitos contra la libertad sexual. Si observamos un resultado, dice 1.15 en todo caso para dosaje etílico y benzodiazepinas positivo. Esto produce un sinergismo de potenciación. El alcohol es un depresor, la benzodiazepina es un depresor, y por lo tanto ambos estarían influyendo en la disminución de conciencia o como disminución del sistema nervioso central en su actividad, no solamente cognitiva, sino en su actividad psicomotora. Importante sí registrar siempre la hora de hechos y la hora de toma de muestra, pero ¿qué es lo que pasa? El común denominador en el tema de fiscalía, cuando se tiene estos resultados, indica que la persona dice violación sexual en estado de inconsciencia o de incapacidad de resistir. Es cierto. El resultado que me está arrojando preliminar, donde dice positivo alcohol y positivo benzodiazepinas, me está indicando que la persona estaría bajo los efectos de esta sustancia al momento de cometerse el delito. Sin embargo, la interpretación de resultados debe ir más allá. La interpretación de resultados, tengo que pensar en qué momento se registraron los hechos, en qué momento se realizó una toma de muestra y sobre todo, digamos, qué sustancia habría detectado. No solamente detectar una benzodiazepina, sino detectar el tipo de benzodiazepina. Porque la benzodiazepina significa es un control o es un grupo farmacológico. Un grupo farmacológico que tiene benzodiazepinas, en todo caso, de vida corta, de vida intermedia y de vida prolongada. En un caso que fue muy sui generis en la ciudad de Trujillo, habrían cometido básicamente un magistrado un hecho similar, donde habría
alcohol positivo y benzodiazepinas positivas. Entonces, ¿qué significaría de que la persona sí le habría dopado? Sin embargo, la investigación tendría una contramuestra y la contramuestra arrojó una benzodiazepina de vida media larga. ¿Qué significa una benzodiazepina de vida media larga? Se trataría, por ejemplo, de un diazepam, de un flunitrazepam, que tiene inclusive tiempo hasta 96 horas en el organismo. O sea, tranquilamente un diazepam que todos conocemos, que tiene actividad ansiolítica, miorelajante, anticonvulsivante, etcétera, puede de alguna manera permanecer en mi organismo un día, 2 días, 3 días, 4 días. El tema está en que se debe identificar el tipo de benzodiazepinas y luego cuantificar en lo posible, porque a través de una cuantificación yo podría establecer, digamos, el tiempo de ingesta de la misma. En otras palabras, un resultado positivo a benzodiazepina indica ingesta del mismo, lo que no se podría establecer a partir de este resultado si la sustancia fue ingerida antes, durante o después de los hechos. Ahora, si ya no lo tengo como benzodiazepina, si lo tengo como alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, yo puedo a través de el tiempo de vida media que tiene cada sustancia aproximarme en lo posible a los hechos y podría tener una mejor interpretación. Ahora, el nivel de conciencia no solamente está determinado por la ingesta de un barbitúrico, por la ingesta de una benzodiazepina. La disminución de conciencia se puede dar básicamente por el alcohol. Cuando una persona que no está habituada a consumir alcohol tiene valores por encima del 2.5, significa que tiene ebriedad absoluta o grave alteración de la conciencia. Cuando se tiene esas concentraciones, ya la persona pierde el nivel de conciencia, no se da cuenta dónde está. Si bien es cierto, en el momento existe lo que se llama la amnesia anterógrada, en el momento puede discernir en un momento dado, pero al día siguiente no se da cuenta de lo que hace y puede ser sometida fácilmente a algún hecho delictivo. Entonces, este resultado nos va a ayudar mucho en la interpretación del resultado, pero básicamente se debe tener en lo posible el tipo de benzodiazepinas para determinar si este tipo de benzodiazepinas corresponde a una vida media corta, a una vida media intermedia o una vida prolongada. En el tema de vida media corta se puede encontrar una benzodiazepina entre 6 a 12 horas. La vida intermedia en todo caso está entre 12 a 24 horas y la vida media prolongada indica que puedo encontrar benzodiazepinas entre 12 horas o 24 horas a más inclusive, ¿no? La bibliografía, por ejemplo, Farmacología de Flores, reporta que una sola ingesta de benzodiazepinas puede reportarse por este tiempo. Entonces, en conclusión, la presencia de una u otra sustancia puede condicionar a la disminución del estado de conciencia y puede ser sometida una persona a un hecho delictivo. Un punto ya para terminar es la determinación del resto de disparos por PAF. Generalmente queremos conocer si una persona habría disparado o no, pero básicamente se tiene que hacer una evaluación sobre cationes metálicos, donde el plomo, el bario y el antimonio estarían presentes en una persona que habría disparado. Pero hay que tener en consideración que la persona pudiera desarrollar en todo caso algún otro tipo de actividad donde se puede presentar una contaminación cruzada. Entonces, no necesariamente la presencia de estos iones metálicos garantiza que la persona o vincularía a una persona que habría disparado. Importante en todo caso establecer concentraciones de dichos cationes metálicos para determinar si la persona habría disparado o no. En otras palabras, si sería compatible con disparo por arma de fuego o no. Importante considerar nosotros los químicos farmacéuticos de que cuando se va a realizar una determinación de resto de disparos por PAF y obviamente el hisopo es embebido en ácido nítrico, la muestra tiene que ser única. A veces por un tema de comunicación pueden tomar una primera muestra en el lugar de la escena y una segunda muestra de repente un tema hospitalario, de repente una morgue, entonces se tendría doble muestra. Y si esta persona habría disparado, en todo caso la primera muestra va a salir positivo y la segunda muestra saldría negativo. Y eso indicaría ¿qué cosa? Una controversia de resultados. Y esta controversia de resultados implica a que el abogado, o en todo caso la defensa técnica, puede elegir, ¿no es cierto?, el mejor resultado o el resultado más conveniente para él, pero que sin embargo luego tendría que ser aclarado por los peritos de que se tomó una segunda muestra
y la muestra válida o el dictamen pericial inicial es el primero, obviamente, que se ha emitido. Importante siempre considerar en todo tipo de muestra, en todo tipo de extracción, en todo tipo de proceso, lo que se denomina cadena de custodia una vez más. Esta cadena de custodia, como vuelvo a repetir, puede invalidar un proceso, y puede invalidar un proceso a partir del no registro del tipo de muestra, a partir del no registro de la persona que colectó la muestra o evaluó el bien, a partir del no registro que está rotulada, sellada y lacrada, y que puede, digamos, ser un indicio en todo caso para que esta muestra puede haber sido cambiada, sustituida o adulterada básicamente. Y sobre todo, volvemos a repetir, que la cadena de custodia debe estar firmada por todas las personas intervenientes, en todo caso que habrían participado. Entonces, en resumen, hemos querido en este pequeño tiempo que ofrece el espacio de identidad farmacéutica hablar sobre toxicología forense. El tema es muy amplio, se pueden discutir muchos temas, pero que sin embargo hemos querido plasmar en esta charla que se llega a nivel nacional gracias a la tecnología para poder conocer básicamente sobre la toxicología forense y sobre todo determinar que la toxicología forense está ampliamente ligada al aspecto judicial. Por eso en un momento determinado se habla de muestras de interés judicial, y estas muestras de interés judicial tienen una relevancia penal que puede ser sancionada. Dependiendo del resultado, una persona puede ser sancionada en el caso de declararse vinculada a la ingesta de una bebida alcohólica, en el caso de un conductor de vehículo, o de repente una persona que estaría dando un resultado positivo combatible con disparo por arma de fuego. Por ello la importancia de conocer y sobre todo vincular. Quienes practicamos la toxicología forense estamos convencidos de que el toxicólogo forense debe tener la capacidad en todo caso de conocer y tener una formación, y sobre todo ser muy objetivo, sobre todo ser muy imparcial para poder desarrollar, digamos, el mismo y llegar a una adecuada y a una correcta interpretación de resultados. Yo no sé, antes de culminar, si habrían algunas preguntas. Estamos dispuestos a preguntar, para eso estamos convocados acá, y si hubieran algunas preguntas, con mucho gusto lo voy a responder. Es lógico que el tiempo es un poco corto, ¿no? Un poco corto para poder hablar un poquito más amplio. Una primera pregunta me dice: ¿qué documentos conforman la cadena de custodia? La cadena de custodia se maneja a nivel nacional y existen unos formatos denominados formato A6 y A7, donde en el primero se describen las condiciones preanalíticas, en todo caso, que está sometida a una muestra, y no solamente una muestra, puede ser un indicio, o puede ser ese indicio que luego lleva al laboratorio y va a transformarse en una evidencia, ¿no? Y al final, obviamente, la cadena de custodia, como hablamos en un primer momento, tendría que tener en todo caso la solicitud que da origen al análisis o a la toma de muestra, el nombre de las personas intervinientes, quien recibe, quien entrega el material, el tipo de embalaje que se ha utilizado, la naturaleza y cantidad de la muestra, ¿no? Y todo ello va a permitir en todo caso que la muestra no sea alterada o adulterada. El gran objetivo de la cadena de custodia es garantizar la autenticidad y la integridad de la muestra. En todo caso, respondiendo a la pregunta, son los formatos A6 y A7, donde en el primero se indica, digamos, la descripción de las muestras, las condiciones analíticas y preanalíticas, y en la segunda la descripción de la misma, pero con fecha, hora, en todo caso, y las personas responsables del traslado de la muestra. Una segunda pregunta dice: ¿qué significa grave alteración de la conciencia? Cuando nosotros hemos llegado a la tabla de alcoholemia, decíamos que el nivel de impregnación alcohólica tiene 5 etapas, y una cuarta etapa o un cuarto periodo indica 2.5 a 3.5, y la grave alteración de la conciencia está descrita como letargia, estupor, coma, apatía, falta de respuestas, inclusive descoordinación muscular y relajación de esfínteres. Cuando se habla de alteración de la conciencia, la persona es consciente de los actos que realiza en un estado ecuánime. Sin embargo, cuando se encuentra bajo los efectos de una droga o bajo los efectos del alcohol, en todo caso, puede, llegarse incluso a una etapa de coma, pasando primero por un estado de somnolencia.
Entonces, este nivel de conciencia se ve básicamente alterado a partir de la afectación del sistema nervioso central. Una pregunta dice, ¿en qué casos no se debe realizar los cálculos retrospectivos? Bueno, el cálculo, si bien es cierto, hemos comentado que un cálculo retrospectivo indica el nivel de impregnación que tiene la persona al momento de cometer un hecho, en todo caso, ¿no? ¿Cuándo no se debe realizar? Cuando estamos frente a dos premisas fundamentales. La primera premisa fundamental es de que no hayan transcurrido más de 3 a 5 horas entre los hechos y la toma de muestra, teniendo conocimiento que el alcohol se elimina entre 8 a 10 horas en promedio, dependiendo de muchos factores. Entonces, la primera gran premisa fundamental que se debe conocer, establecer, es que entre el hecho y la toma de muestra no hayan transcurrido más de 3 a 5 horas. Y una segunda premisa fundamental para no realizar el cálculo retrospectivo, que se debe establecer si, en todo caso, el alcohol se encuentra en etapa absortiva o en etapa posabsortiva. La premisa fundamental dice dos cosas: no mayor a 3 a 5 horas, y que el alcohol, en todo caso, se encuentre en etapa descendente, en etapa de eliminación. Y la pregunta seguramente sería, ¿y cómo sé yo si el alcohol se encuentra en estado de absorción, en este caso ascendente, o se encuentra en estado de eliminación? Cuando se realiza una primera prueba de aire expirado, existen alcoholímetros, en todo caso digitalizados, que no solamente me indican la ingesta de alcohol, sino la concentración. Entonces, si suponiendo que en un primer análisis de aire expirado el usuario sopla y tiene 0.41, y en una segunda instancia, en media hora después, vuelve a realizar aire expirado y tiene 0.48, significa que el alcohol se encuentra en etapa de absorción. Pero si los valores son inversos, en la primera vez que hacemos el aire expirado tenemos 0.48 y luego tenemos 0.41, significa que el alcohol en este caso se encuentra en etapa de eliminación. Entonces, para concluir, dos premisas fundamentales: que no hayan pasado más de 3 a 5 horas entre los hechos y la toma de muestra, y que obviamente el alcohol se encuentre en una etapa post-absortiva, vale decir en todo caso de eliminación. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuál es la validez de los cálculos retrospectivos? Mire, tiene vinculación en todo caso con la respuesta anterior. Ya hemos determinado que no debe pasar más de 3 a 5 horas y que se debe encontrar en etapa de eliminación. Pero ¿cuál es la validez? Cuando se realiza un cálculo retrospectivo donde ha pasado 8, 10, 12 horas y todavía se tiene un valor de alcohol en el organismo, simplemente esto sería un cálculo teórico, un cálculo hipotético. Un caso similar pasó en una audiencia donde al perito le preguntan en qué tiempo se elimina el alcohol del organismo. Y él, obviamente, basado en su conocimiento, dice entre 8 a 10 horas, y eso lo refieren todos los textos. Claro, mucho depende de la concentración o nivel de impregnación que habría alcanzado un organismo. Sin embargo, la segunda pregunta del abogado. El abogado hoy en día está muy preparado, muy capacitado, muy asesorado, y le dice, si usted refiere que el alcohol se elimina entre 8 a 10 horas, ¿cómo habría usted realizado un cálculo retrospectivo toda vez que habían transcurrido entre 12 a 14 horas? Entonces la respuesta del perito fue en todo caso que el cálculo retrospectivo solamente tendría validez o valor legal cuando se practica dentro de las primeras 5 horas entre los hechos y la toma de muestra, y cuando el alcohol se encuentra en etapa descendente. Por lo tanto, el cálculo que él había realizado solamente es hipotético, solamente es teórico, y que no necesariamente vincula a los hechos. Dice bueno, siguen preguntando sobre qué grado de verosimilitud tienen los cálculos retrospectivos, y hemos respondido en todo caso. Dice, ¿se puede o no dosar alcohol en orina? Mire, el dosaje etílico es practicado en diferentes tipos de muestras biológicas, pero eso determina la concentración de alcohol. Pero la única muestra que puede determinar el estado de ebriedad o el estado de afectación de una persona es la sangre. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que una persona toma una copa de whisky de pronto, muy rápido, y se tiene que ir. Obviamente, cuando uno toma un pisco, toma un whisky o toma una copa de ron, definitivamente a los minutos ya empieza a verse afectado.
Y suponiendo que esta persona tendría un pequeño accidente en la esquina, correcto, saliendo recién de su domicilio, y es llevado de repente a una sanidad o a un ente de Ministerio Público para que le puedan hacer la toma de muestra, y por una técnica, digamos, o una mala técnica del, en este caso, personal asistencial, que no puede extraer una muestra de sangre y coge una muestra de orina, con total seguridad, si no habrían pasado más de hora y media, obviamente que en hora y media, 2 horas, alcohol en orina no va a encontrar. En otras palabras, yo tengo nivel de impregnación en mi sangre, motivo del alcohol que habría consumido, pero en la orina no se puede establecer concentración alguna. ¿Por qué? Porque la orina tiene 3 niveles de concentración. En un primer momento tenemos mayor concentración de alcohol en sangre que en orina, porque recién estoy consumiendo alcohol, o sea, la sangre está acá y la orina está acá en el nivel de concentración. Luego, pasado entre 30 a 90 minutos, se alcanza un nivel de equilibrio de concentraciones, llegamos a una meseta, y las concentraciones de alcohol en sangre y orina están equilibradas. Pero una vez que la persona deja de tomar alcohol, todo el alcohol que estaba contenido en sangre pasa a la orina, de tal manera que la orina tendría mayor nivel de impregnación. En resumen, la orina tiene un valor menor a la sangre en un primer momento, tiene un valor similar a la sangre en un segundo momento y tiene un valor de alcohol superior a la sangre en un tercer momento. Es por ello que todas las literaturas reportan que la alcoholuria en este caso no se puede establecer sino como consumo de alcohol. Tenemos obviamente una pregunta. En el caso de un test de embarazo que nos menciona, el resultado negativo puede deberse también al tiempo muy próximo en que se realiza el examen. Obvio, porque todo depende de la concentración de la hormona HCG. Si esta determinación de alcohol HCG o esta concentración de la hormona HCG no tiene un nivel de concentración apropiado, o simplemente el kit no es tan sensible o su límite de detección es muy bajo, definitivamente no lo va a encontrar. ¿Cuándo el alcohol sería un factor agravante y un factor atenuante? Agravante sería, por ejemplo, cuando la ley de alcoholemia dice que no se puede conducir un vehículo con ingesta de bebidas alcohólicas. En ese caso sí sería un agravante. ¿Y cuándo sería un atenuante en todo caso? Cuando comete un acto delictivo, en todo caso, de repente realiza un disparo por arma de fuego, comete un homicidio y la defensa técnica puede fundamentar en que su patrocinado no se encontraba en la plenitud de su digamos, estado de conciencia, o simplemente no se da cuenta de lo que hace, ¿no? En esos casos se utiliza el alcohol, y no solamente el alcohol, también las drogas, como atenuante. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué documentos? Vuelven a repetir, documentos de cadena de custodia. ¿Por qué es importante la cadena de custodia? Y hemos realizado. Pueden en todo caso los alimentos contener bebidas alcohólicas. Mire, pasó un caso muy relevante respecto a que una persona fundamentaba que su nivel de alcoholemia estaba basado en la ingesta de alimentos. Si bien es cierto, los alimentos, medicamentos pueden de alguna manera conducir a un estado positivo de alcohol, tendríamos que ir al análisis. ¿Qué es lo que pasa? En un alimento, la cocción de los alimentos, tiene que llegar el agua a una temperatura de 100 grados, que es los grados de ebullición, ¿no? O sea, el agua entra en un estado de ebullición a 100 grados centígrados. Y obviamente el alcohol lo hace a 80 grados. Significa que en la cocción, con el tema de ebullición, ya el alcohol se estaría volatilizando, en todo caso, o evaporando, y por lo tanto no habría mayor concentración de alcohol, salvo que la bebida alcohólica habría sido, digamos, administrada a los alimentos cuando ya se ha terminado la cocción, ¿no? Entonces, pero generalmente siempre las bebidas alcohólicas son utilizadas al momento de la cocción, o inclusive en el momento de la maceración, cuando se intenta macerar una carne antes de la cocción. Indica sobre cromatografía, ¿qué es una cromatografía en capa fina? Y si es un método de coorientación o confirmatorio. La cromatografía en capa fina es un método físico que determina la ausencia o presencia de una sustancia en una muestra a partir de una visualización de manchas, donde se compara un estándar con la muestra problema, y si esta me reporta un
una mancha similar y con un RF, obviamente estaríamos frente a una prueba positiva. Pero que esta prueba positiva simplemente es preliminar, que tiene que ser necesariamente confirmada. ¿Y confirmada por qué? No se debe confirmar no solamente los positivos. Cuando se tiene una sospecha de un negativo, se tiene una sospecha de una sustancia que habría sido motivo de una intoxicación y reporta negativo en la cromatografía en capa fina, se puede pasar en otro equipo que puede ser el GC masa de mayor sensibilidad, donde se me podría reportar un positivo. Pero todas las literaturas reportan que la cromatografía en capa fina solamente es una prueba de no orientación, sino preliminar, en todo caso, que debe necesariamente ser confirmada. Otra pregunta de alcohol: ¿cuánto podría consumir en todo caso para llegar a no sobrepasar el límite? Habíamos consultado, le había dicho mencionado de que una botella de cerveza en una persona que tiene 70 kilos aproximadamente, sexo masculino, estaría llegando al 0.53. Bueno, hay más preguntas definitivamente, ya vamos a dar por concluida en todo caso la charla de toxicología forense. Espero de alguna manera haber resuelto muchas dudas. Siempre mi correo está disponible para todas las personas que quieran de alguna manera realizar una consulta, con mucho gusto. Estamos todos los químicos farmacéuticos, no solamente a los químicos farmacéuticos, sino también a la sociedad. ¿Y a la sociedad por qué? Porque se formó este año el Comité de Toxicología, donde se han resuelto diversas casuísticas a la sociedad, donde la sociedad tiene hoy en día la posibilidad de poder hacer una consulta al Comité de Toxicología, el mismo que está formado por expertos toxicólogos, con maestría en toxicología, especialidad en toxicología, peritos forenses, y que tienen básicamente el mejor conocimiento y entrenamiento, no solamente académico, sino experimental, para resolver este tipo de eventos. Para terminar, ya todos sabemos que estamos frente a un tema de elecciones, pero antes de ello indicar que el perito oficial debe estar muy capacitado y preparado, porque siempre al frente estará el perito de parte. Este perito de parte que no es una controversia para nosotros. El perito de parte más bien es una motivación para hacer las cosas bien, para realizar una adecuada toma de muestra, para realizar un adecuado transporte, para realizar un correcto análisis, para ser objetivo, para ser imparcial. Y si yo llego a cumplir todos mis protocolos y todos mis procedimientos y mis equipos están debidamente calibrados, con mantenimientos preventivos, correctivos, no va a haber cuestionamiento. Tenga la seguridad usted de que no va a haber cuestionamiento en todo caso del perito de parte, porque el perito de parte se va a acoger siempre de alguna debilidad o error involuntario que nosotros podamos cometer. Sin embargo, como peritos oficiales debemos ser siempre transparentes, debemos ser objetivos y debemos ser imparciales, porque como sabemos existe lo que se denomina un delito contra la función jurisdiccional, ¿no? Artículo 9409, que el testigo perito que en un procedimiento judicial hace falsa declaración de los hechos, obviamente es sancionado con una pena no menor de 2 ni mayor a 4 años, ¿no? En todo caso, o simplemente, no solamente un análisis, sino también la declaración, donde cuando uno atribuye a una persona haber cometido un delito, a sabiendo que es inocente, obviamente la pena será entre 2 a 6 años. Por lo tanto, nosotros como peritos, siempre objetivos, siempre parciales, buscando siempre la verdad, para que esta verdad pueda ser utilizada por los magistrados y puedan determinar una correcta administración de justicia. Para despedirme, como miembro del equipo de identidad farmacéutica, estoy postulando a vocal para el Consejo Directivo, al Decanato Nacional, el mismo que es encabezado por el doctor Javier Llamosa. Es una persona a la cual ustedes ya conocen, bastante joven, con mucho ímpetu de trabajar y sobre todo de hacer bien las cosas. Nosotros los químicos farmacéuticos tenemos que unirnos básicamente para provocar lo que nosotros conocemos en farmacología como sinergismo. Ya no solamente un sinergismo de suma, un sinergismo de facilitación, sino más bien un sinergismo de potenciación, donde todos de manera conjunta, de manera activa o pasiva, tenemos que trabajar en un mismo sentido, para lo cual pido básicamente el apoyo para todo el equipo de identidad farmacéutica, porque este equipo, como sabemos, ya sabemos cómo hacer las cosas, tenemos experiencia y sobre todo tenemos el mayor de los deseos de lograr la defensa del agremiado y sobre todo tener, digamos, la colaboración de ustedes
este 30, este sábado en todo caso, para poder, digamos, trabajar de manera conjunta sobre los objetivos de todos nosotros. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta nueva oportunidad. Estimado colega, la cooperativa farmacéutica será una realidad. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. Estimado colega, crearemos el Fondo Semilla para promover la investigación en salud. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. No podemos darnos el lujo de hacer experimentos. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. Estimados colegas, invitaremos a las sociedades farmacéuticas a formar parte activa de nuestro plan de trabajo. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo. Somos Identidad Farmacéutica. Estimados colegas químicos farmacéuticos de todo el Perú, les hago llegar el saludo de nuestra agrupación Identidad Farmacéutica, que reúne a destacados profesionales de nuestra orden, con la intención de seguir trabajando por la profesión. Nuestra visión es que el químico farmacéutico sea reconocido como experto en el acceso y uso de las tecnologías en salud, y que sus acciones se identifiquen como referente técnico para la toma de decisiones a todo nivel, contribuyendo a la salud de la población. Hoy estamos participando como candidatos en esta contienda electoral. Tenemos la experiencia para gestionar y lo hemos demostrado. Ahora tenemos un colegio moderno, con gestiones en línea al servicio del colegiado que permitan realizar consultas, pagos y emisión de certificados de habilidad virtual, desde cualquier dispositivo móvil. El empoderamiento profesional a través de la participación en diferentes espacios de discusión sobre salud pública, la implementación de nuevos documentos de gestión y el fortalecimiento de capacidad de los colegiados a través de los miércoles farmacéuticos y los cursos in-house, campañas de salud, así como actividades deportivas y de esparcimiento, como Full Day o la Navidad del Niño Farmacéutico, las bicicleteadas y pronto un aplicativo móvil para el ciudadano. Todo ello a pesar de las limitaciones de poderes registrales que no permitieron el uso de los recursos, lo que obligó, al igual que en otras gestiones, a aperturar una cuenta entre el decano y el tesorero para seguir funcionando, aprobado por el Consejo Directivo. En estos tiempos de tensiones no podemos darnos el lujo de hacer ensayos. Recordemos que nuestro Colegio Departamental de Lima, desde el 2012, con la gestión del doctor Mario Viñas, fue recuperado de una etapa oscura que ni siquiera soportó una auditoría contable. Luego, las sucesivas gestiones han contribuido en el fortalecimiento de la institucionalidad. Hoy tenemos un colegio identificado y referente. Podemos seguir creciendo, podemos seguir conquistando. Nos une los mismos objetivos e invitamos a cada uno de ustedes a sumarse y a confiar en esta iniciativa. Somos Identidad Farmacéutica.